Me llamo Rick y soy un veterano del ejército de 22 años. Ser soldado fue la mayor alegría de mi vida, junto con ser padre de 2 hijos. Mi especialidad era explorador de infantería. Asistí a un entrenamiento de unidad de estación en Fort Benning, Georgia, donde me enseñaron las habilidades necesarias para ser un explorador eficaz. Me desplegué en Escudo del Desierto, Tormenta del Desierto, Bosnia, Kosovo, OEF y OIF. En mi corazón sé que serví con integridad y honor, así que me resulta un poco difícil lo que voy a contarles, pero ante los ojos y las almas de mis hijos es la pura verdad. Estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, en 1996. Yo estaba en la Compañía 1 y en 1996 íbamos a participar en un ejercicio de entrenamiento conjunto en Fort Lewis. Mientras preparaba todo el equipo y otras cosas adicionales que había que hacer antes de partir, me informaron de que iba a ser el líder del Grupo 4. Había sido el líder del Grupo 4 un par de veces antes y admito que fue divertido. Tuve varias reuniones con el Escuadrón 3 del batallón a cargo de operaciones y planificación, entre otros, y me dieron una larga lista de acciones que íbamos a realizar. Fue una sorpresa que nos informaran de que nos dejarían en libertad y que nos enfrentaríamos a las unidades como quisiéramos, siempre y cuando siguiéramos el programa de planificación. En 2 de las misiones nos convertían en terroristas con un chaleco bomba suicida. Utilizamos tubos de cartón marrón con rollos de papel y papel higiénico. Los pintamos, los pegamos y los atamos con alambres para que parecieran reales. En otras misiones debíamos penetrar en la zona de operaciones y colocar bombas en los vehículos junto a las tiendas de campaña de la tripulación y marcharnos sin ser vistos. El Escuadrón 3 sería informado a través de llamadas de radio al TOC. Estábamos causando estragos por todas partes y nos lo estábamos pasando genial. Montábamos nuestro campamento y descansábamos cerca de las zonas donde debíamos hacer lo que el plan exigía. La noche en cuestión, comprobamos el mapa para ver dónde atacaría la compañía. Como todos los lugares estaban predeterminados. Al ver dónde estaban todas las demás unidades en el mapa, tomé la decisión de dónde acampar y descansar unas horas antes de continuar. Con la misión en marcha, aparcamos el Humvee lo más cerca posible de la colina, que pensé que sería la mejor para que no nos vieran, y subimos a la cima de la siguiente colina. La misión del día siguiente nos tenía atacando a las 5 de la mañana o más tarde. El plan era levantarnos a las 3 de la mañana y yo haría el turno de 1 a 3 guardias. Era cerca de medianoche cuando nos despertaron disparos de armas pequeñas. Todos los que participábamos en este ejercicio de entrenamiento llevábamos balas de fogueo y todos teníamos adaptadores rojos de fogueo en el extremo de la boca del cañón. Hay una diferencia muy clara en el sonido entre las balas reales y las de fogueo. El disparo se produjo a unos 350 o 400 metros de nuestra ubicación, en el lado opuesto de la colina, donde, según nuestro mapa de guerra, no debía haber ninguna unidad. A los pocos minutos de comenzar el tiroteo, se oyó un rugido muy fuerte. He oído rugir a leones, y este rugido era mucho más fuerte y se podía sentir. Los chicos y yo nos asustamos mucho. El fuego del arma duró 30 segundos, más o menos, y luego se hizo el silencio. 2 de mis soldados estaban a punto de correr colina abajo para ver qué pasaba y tuve que detenerlos. Recogimos nuestros M16 y gafas de visión nocturna y bajamos con cautela la colina, pasando de árbol en árbol para escondernos. Vimos algunas linternas brillantes a medida que nos acercábamos. Estábamos a unos 23 metros y podíamos oír a los hombres hablar, y uno estaba en una radio cuando de repente uno de ellos gritó: «Movimiento en la colina». Nos descubrieron
y nos dijeron que nos rebeláramos y nos acercáramos, y ahí fue donde los vimos. Delante de nosotros yacían 2 Sasquatch. El macho estaba obviamente muerto y la hembra respiraba con dificultad, escupiendo y ahogándose en su sangre. Los hombres que estaban allí nos quitaron las armas y las gafas de visión nocturna, y el que hablaba se identificó solo como capitán. Hablaba en voz alta y estaba cabreado porque estábamos allí. Gran parte de lo que se dijo al principio no tenía que ver con nosotros porque estábamos mirando a los 2 Sasquatch. El macho estaba tendido de espaldas. Con la luz que tenían se veía claramente su pene. La hembra sucumbió a sus heridas, dejó de respirar y murió. Los chicos y yo estábamos en shock por lo que estábamos viendo. El capitán que estaba hablando conmigo me dio una bofetada en la cara para llamar mi atención. Una vez que lo miré y salí del hechizo en el que estaba, noté el olor que provenía de las criaturas. Les había identificado quiénes éramos y por qué estábamos allí. Una vez que pasó el shock, miré muy de cerca a estos hombres. Su equipo y sus armas no eran de uso estándar. Supe que eran de la Fuerza Delta por los cascos de hockey que llevaban. 5 minutos después de que nos descubrieran, se oyó acercarse un Humvee y entonces apareció un coronel y nos regañó. Nos trasladaron colina abajo, pero antes la Fuerza Delta estaba preparando el Sasquatch para la extracción porque un Black Hawk Hilo llegó a baja altura y se quedó suspendido en el aire. Nos metieron en otros vehículos y nos llevaron. Viajamos unas 2 horas hasta llegar a un lugar. Nos llevaron a una habitación donde esperamos 1 hora. Tenían toda nuestra información y todo nuestro equipo. Ese coronel, otros oficiales militares y ese capitán de la Fuerza Delta entraron y nos dieron órdenes directas de no hablar de este asunto y que si se descubría que lo hacíamos, nos enfrentaríamos a acciones contra nosotros. Y cumplimos condena en Leavenworth. Realmente nos metieron el miedo de Dios en el cuerpo. Nos dijeron que nuestro comandante de batallón estaba informado de nuestra interferencia en su misión de entrenamiento y que debíamos regresar al TOC después de que nos interrogaran. Como yo era el único suboficial del grupo, me amenazaron con arruinar mi carrera si volvía a hablar de esto. Algún tiempo después, nos subieron a un camión de 5 toneladas bajo vigilancia y nos llevaron de vuelta a la colina donde todo esto tuvo lugar. Se nos permitió recoger nuestras cosas de la cima de la colina y seguir hasta la ubicación actual del TOC. Y el camión que nos seguía simplemente siguió avanzando por la carretera. El comandante de nuestro batallón nos regañó de nuevo. Aunque no lo dijo, tuve la clara impresión de que sabía lo que había pasado. El comandante del Escuadrón 3 y otros aparecieron después de que nos regañaran. Y nos regañaron una vez más. En el año 2000 estaba destinado en Alemania. Había ido a Würzburg a visitar a un amigo del ejército que estaba allí. Y mientras estaba en el economato, vi a uno de los soldados de nuestro equipo 4. Hablamos, pero no mencionamos lo que había pasado en Fort Lewis hasta que le pregunté simplemente, ¿has pensado alguna vez en ello? Se puso pálido y asintió. Lo dejamos así durante años. Me ha carcomido. Quería subirme al tejado de mi casa y gritarlo a los 4 vientos. Pero el miedo a las represalias del ejército o del gobierno me lo impedía. No sé por qué cazaron y mataron a esos Bigfoot. Solo recuerdo su respiración entrecortada y cómo las lágrimas corrían por su rostro mientras moría. Hay varias cosas que tampoco se incluyen en esta carta porque sería un libro, más o menos. Solo quería exponer las cosas más importantes de este encuentro. Solo necesitaba sacarlo a la luz, liberarme de esto. Han pasado 26 años y pase lo que pase, pasará la noche del 10 de septiembre. En 2012, volví a casa desde Walmart en Spanaway, Washington.
y giré a la izquierda en la 8ª Avenida Este, que va desde la autopista 7 de Spanaway, que es la Avenida del Pacífico. Además, esta calle se convierte en una carretera rural de 2 carriles que forma uno de los límites de la base conjunta Lewis McChord. Era una carretera rural larga y oscura de 2 carriles que divide en dos una enorme pradera con muchos bosques antiguos que la bordean. No hay ningún marcador de millas cerca de donde vi lo que vi. Lo mejor que puedo decir es que está aproximadamente a 4 o 5 millas de la ciudad. La carretera es en gran parte llana y recta, pero hay algunas subidas a medida que se conduce. El lugar en el que estaba a unos 300 o 400 pies del segundo lugar donde hay una subida en la carretera. Lo sé porque pude ver a la criatura con una colina al fondo y algunos árboles. En primer lugar, estaba muy oscuro y extrañamente desprovisto de coches, ya que normalmente hay alguien que me hace señales con las luces cuando mi coche tiene un faro roto y he estado conduciendo con las luces largas encendidas hasta el día de pago para arreglarlo. Creo que si no hubiera tenido las luces largas encendidas, nunca habría visto a esta criatura. En cualquier caso, de repente veo la película de Patterson en la vida real, a unos 120 metros por la carretera delante de mí. La criatura que vi tenía el mismo esquema de color que la de la película de Harry y los Henderson, pero su comportamiento era casi idéntico al de la película de Patterson. Cruzó la carretera a zancadas, 3 o 4, y en otras tantas se alejó hacia la derecha de nuevo, cuando se detuvo a mitad de camino, y me miró, exactamente como en la película de Patterson. Pero esta cosa parecía enorme, incluso desde la distancia a la que la vi. Cuando ves algo que no encaja en la parte ordinaria de lo que percibes como tu realidad, tu cerebro intenta encasillar esos datos en otro archivo y otro tras otro. Clic, clic, y de repente te encuentras con que no computa. Al principio pensé que era una mancha en mi parabrisas, pero se movía justo como en la película de Patterson. Así que me puse a trabajar y varias personas vivían cerca de mí y decidí contárselo a alguien. Un tipo tenía una novia que lo vio a menos de 2 kilómetros de mi casa hace un mes. Y luego, hace una semana, su padre llegó a casa a medianoche y le dijo que había visto uno en la misma zona en el faro de su Harley, donde un pequeño arroyo corre bajo la carretera y la criatura parecía estar cruzando la carretera donde estaba el puente. Es extraño cómo te afecta esto. Realmente podría entender cómo alguien puede guardarse esto para sí mismo durante toda su vida. Sin embargo, cuando compartí esta historia, me di cuenta de que sí, que esto había sucedido y que le había pasado a mi primo, a mi hermano, a mi padre e incluso un par de historias personales de personas que crecieron aquí. Siempre estuve dispuesto a mantener la mente abierta, pero la falta de pruebas físicas me dejó preguntándome si tenía que ser sincero. Ahora sé que compartimos nuestros bosques con un gran alguien, y más te vale prestar atención cuando estés cocinando ese bacon a las 8 de la tarde en los bosques de por aquí, porque no creo que se haya hecho tan grande comiendo hojas de diente de león. Mi impresión es que es un tipo enorme como Chewbacca de Star Wars y el de Harry y los Henderson. Al menos 3 pies de grosor en el pecho de adelante hacia atrás, y si tuviera que estimar, sería lo suficientemente alto para un pie grande de 9 a 12 pies. Pero no estaba bajo la influencia de nada, y todavía estoy desconcertado y maravillado por todo esto. El 29 de mayo de 2016 fuimos a pescar. Mientras viajábamos hacia el sur, cerca de la localidad de Roy, alrededor de las 5:15 de la mañana, notamos algo que parecía un mono sentado al costado de la carretera. A primera vista, el animal parecía ser pequeño, de aproximadamente 1 metro de altura en posición sentada.
Nos acercábamos de norte a sur y desde nuestro lado podíamos distinguir su brazo izquierdo desde el hombro hasta el codo, la pierna izquierda, el muslo y la rodilla, con la parte inferior de la pierna oculta. La cabeza de la criatura parecía más grande de lo habitual, con una cresta sagital distintiva. Su mandíbula era enorme y sobresalía ligeramente hacia adelante. Su nariz era ancha y sus cejas arqueadas pronunciadas, lo que recordaba a un neandertal. Las orejas, que se ajustaban perfectamente a la cabeza, estaban completamente cubiertas de un espeso pelo negro. Cuando la criatura empezó a moverse, se inclinó hacia adelante y pudimos ver la parte superior de su cabeza y las orejas cubiertas de pelo. En ese momento, la distancia entre nosotros era de unos 7,5 metros. Luego, extendió su brazo derecho paralelo al suelo y dejó caer una camada que sostenía en la palma de su mano. La mano estaba completamente cubierta de pelo negro hasta los nudillos. Sin embargo, su longitud nos pareció demasiado desproporcionada para un humano. Cuando la criatura bajó la mano, pudimos distinguir claramente un pulgar y un índice. Luego repitió el movimiento 2 veces. Primero, extendió el brazo, luego lo volvió a poner delante, doblándolo en un ángulo de 90 grados. Definitivamente no era un oso. Su pierna derecha estaba parcialmente oculta por una bolsa de plástico verde, pero pudimos verla desde las nalgas hasta la rodilla. A juzgar por su tamaño, la criatura medía unos 1,80 metros de altura. Miramos y nos dimos cuenta de que un macho o hembra adulto no habría dejado a un cachorro tan cerca de la carretera. Basándonos en lo que vimos, concluimos que era un Bigfoot joven. El 27 de junio de 2016 se volvió a visitar el lugar del avistamiento. El testigo principal es un hombre de 63 años que ha vivido en el noroeste del Pacífico toda su vida. Es un cazador experimentado y está familiarizado con la fauna local. Se ha encontrado con ciervos, alces y osos muchas veces en su vida y sabe exactamente cómo son. Sin embargo, su experiencia no se limita a los animales tradicionales. También tiene una experiencia considerable en la observación de Bigfoots, ya que su primer encuentro con la criatura ocurrió cuando todavía tenía 15 años. En esta ocasión, relató los detalles de su último encuentro con todo detalle. Aparte de él, su novia estaba presente en el lugar. Ella afirmó que mientras miraba hacia el bosque detrás de donde estaba sentada la criatura, notó a un individuo más grande que observaba inmóvil desde las sombras de los árboles. Esto confirmó su suposición. Probablemente un Bigfoot adulto estaba vigilando a su cachorro. El lugar del avistamiento estaba situado a lo largo de una de las carreteras públicas que atraviesan la base militar de Louis McChord. El testigo señaló que supo a primera vista lo que estaba viendo, ya que se había encontrado con Bigfoots muchas veces a lo largo de los años. También relató 3 de sus encuentros pasados con estas criaturas, incluyendo los casos más significativos. Primer encuentro. Durante una excursión matutina de pesca cerca del camping de Killing Creek, el testigo estaba disfrutando de la naturaleza. Podía oír el canto de los pájaros, el susurro de las hojas y los sonidos habituales del bosque cuando de repente todo se quedó en silencio. Esto siempre le alertaba. Sabía que si el bosque se quedaba en silencio de repente, significaba que algo importante había aparecido cerca. Unos momentos después, oyó un silbido, corto pero claro, como un intento de llamar la atención. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Luego se oyó el sonido de una piedra golpeando un árbol, y un poco más tarde, pequeñas piedras cayeron al agua justo delante de él. El testigo sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. Estaba claro que había alguien en el bosque e intentaba interactuar con él. Entonces notó una roca más grande, del tamaño de media bola de bolos, que volaba en arco y caía al agua con un fuerte chapoteo.
Levantó la vista bruscamente y vio a tiempo cómo la enorme mano de alguien desaparecía detrás de un gran árbol muerto. Ahora sabía exactamente dónde estaba el desconocido bromista. El esfuerzo le cortó la respiración. Dos hombros enormes asomaron por detrás del árbol, uno a un lado y otro al otro. Cuando la criatura salió de detrás del árbol, el primer pensamiento del testigo fue completamente inesperado. ¿Quién es ese enorme pervertido desnudo? Pero un momento después se dio cuenta de la verdad. Era un pie grande el que estaba ante él. La criatura estaba cubierta de un espeso pelo negro y marrón. Su rostro tenía rasgos humanos, ojos marrones, mandíbula cuadrada, orejas pequeñas, nariz ancha con grandes fosas nasales y una característica cabeza en forma de cono. El brazo izquierdo de la criatura colgaba casi hasta las rodillas, mientras que el derecho seguía apoyado en un árbol. El testigo se volvió para mirarla. En ese momento, la criatura inhaló bruscamente y exhaló ruidosamente. Repitió el movimiento. La respuesta fue instantánea. El pie grande se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con los músculos retorciéndose bajo la piel a cada paso. Era increíblemente enorme. Los hombros medían aproximadamente 1,20 m. Las caderas, 1 metro. Su altura era de al menos 2,5 m a 3 metros. Después de caminar unos 45 metros, la criatura se detuvo de nuevo y miró al testigo. Luego se disolvió lentamente en las sombras de los árboles. El testigo entonces se dijo a sí mismo: definitivamente era un pie grande. Nada ni nadie más podría haber sido así. El siguiente encuentro ocurrió cuando el testigo tenía 18 años. Era un día fresco de otoño y había salido temprano por la mañana a cazar patos en la zona del lago Tuele, situado en el sur del condado de Pierce. Zarpó en una lancha neumática y se dirigió a un lugar conocido entre los cazadores locales como la Casa del Castor. Pasó toda la mañana en el agua observando el paso de los patos. Alrededor de las 10 a.m., su atención fue captada por un movimiento en la orilla. Volvió la cabeza y notó una gran cabeza oscura deslizándose a través de un matorral de juncos. Al principio pensó que era un hombre caminando por la orilla del agua, pero luego se dio cuenta de algo extraño. La cabeza se movía por encima del matorral, lo que significaba que la criatura estaba muy por encima de los juncos de 2 metros. El cazador contuvo la respiración y continuó observando. La criatura se movía lentamente por el pantano, a veces escondiéndose detrás de la hierba alta. En los momentos en que se hacía visible, se podían distinguir largos brazos que emergían de los densos matorrales. Los patos salvajes salían volando de la superficie del agua, asustados por los movimientos de la criatura. En ese momento, el testigo desvió la mirada, siguiendo a la bandada de patos que pasaba, pero cuando volvió a mirar hacia el pantano, vio una imagen muy diferente. En el borde de los juncos, a unos metros del agua, una enorme criatura cubierta de pelaje negro parduzco estaba de pie sobre 4 patas. Estaba en posición agazapada, como un animal que se aferra al agua y la bebe a grandes tragos. La posición de su cuerpo era muy inusual. Sus enormes extremidades traseras, parecidas a las humanas, estaban estiradas hacia los lados, mientras que las delanteras, más largas y poderosas, descansaban sobre la suave tierra de la orilla. En ese momento, al testigo se le ocurrió por primera vez que el oso que tenía delante no era un oso. No hubo tiempo para pensar. Instintivamente levantó su escopeta y disparó al aire, con la esperanza de ahuyentar a la criatura. La reacción fue instantánea. El Bigfoot se quedó inmóvil y luego se puso de pie con suavidad. El testigo casi se le cae la escopeta. La criatura había alcanzado su altura máxima y ahora su cuerpo se elevaba sobre la orilla. Más tarde, midió la altura del acantilado en el que estaba la criatura. Medía 1,37 metros.
Pero incluso teniendo eso en cuenta, el Bigfoot seguía midiendo más de 2,74 metros. La criatura se volvió hacia él sin moverse. Aunque el cazador no se movió, estaba seguro de que el pie grande podía verlo. Entonces hizo algo extraño. Se giró lentamente hacia un lado, dejando al descubierto el lado izquierdo de su cuerpo, y, sin esfuerzo, colocó una mano en el borde de la orilla. En un solo movimiento, sin el más mínimo esfuerzo, la criatura pisó la alta cornisa, cubriendo una distancia que habría sido insuperable para un ser humano. En ese momento, el testigo se dio cuenta de que un hombre no puede hacer eso. Vio claramente cómo se tensaban los músculos de las pantorrillas mientras subía, cómo se movían los ligamentos y cómo el poderoso cuerpo, sin detenerse, seguía en movimiento. Bigfoot caminaba hacia un matorral de abetos jóvenes. Los árboles tenían entre 1 y 2,5 metros de altura, y calculó que algunos de los abetos le llegaban a la barbilla. Pero de repente se produjo otro acontecimiento imprevisto. Una camioneta que circulaba por la carretera junto al lago. En cuanto Pie Grande vio el coche, se agachó al instante y se escondió detrás de unos arbustos. Observó la camioneta que acechaba entre la hierba alta. Después de que el vehículo desapareciera tras la esquina, Pie Grande se levantó de nuevo en toda su estatura, miró al otro lado de la carretera y se adentró tranquilamente en el bosque. El testigo estaba atónito, pero quería revisar el lugar donde había sucedido. Subiéndose a la barca, nadó hasta la orilla donde la criatura había estado unos minutos antes. No quedaban huellas en la superficie del agua, pero donde había pisado, se veía claramente una enorme huella de palma. La mano era el doble de grande que la suya. En el suelo se veían huellas profundas que conducían a los árboles. Eran tan imponentes como la propia criatura. Sin esperar más manifestaciones de lo extraño, el testigo regresó al coche y decidió revisar el camino de tierra por el que supuso que el Bigfoot podría haber cruzado. Allí encontró huellas que confirmaron su corazonada. Una amplia franja de polvo, como si alguien la hubiera barrido con un cepillo gigante. 3 huellas claras, una al borde de la carretera, otra en el centro y otra en el lado opuesto. Suciedad que se había desprendido de los pies de la criatura donde había dado pasos. Más tarde, volvió a medir las huellas. Calculó que la criatura medía definitivamente más de 2,5 metros de altura. Este incidente fue el más significativo y memorable para el testigo. Siempre se refirió a él como su bendición, el momento que cambió drásticamente su visión del mundo. Ocurrió en 1972 o 1973, cuando tenía unos 21 años. Él y algunos amigos decidieron ir de acampada a Cushman Lake para pasar unos días en la naturaleza. Había 4 personas en el grupo. 2 estaban en el seminario y se preparaban para ser sacerdotes. Otro estaba con su novia, que más tarde se convirtió en su esposa. La primera noche en el campamento oyeron sonidos extraños. En la oscuridad del bosque se oyó un grito inquietante, como de mujer, lleno de miedo y dolor. Le siguió otro, pero más alto y agudo, como si alguien estuviera hablando con el primero. Y luego llegó un tercer aullido, más bajo, más profundo, casi un gruñido. Levantaron la vista. Una bestia, un lobo, un coyote. Ninguno de los animales conocidos sonaba así. Empezaron a discutir qué podría haber sido cuando se les acercó una anciana de un campamento cercano. Parecía asustada. «He visto un mono ahí fuera esta tarde», dijo. El testigo memorizó sus palabras, pero no se las tomó en serio. Sin embargo, los extraños gritos no se le borraron de la mente. Decidió que al amanecer subiría por el viejo camino que bordea la colina junto al lago para ver qué estaba pasando. Al amanecer, salió sigilosamente de la tienda y se dirigió al sendero. El bosque estaba lleno de niebla matutina y el silencio parecía casi ominoso.
Se movía lentamente, tratando de no hacer ruido. Y entonces los oyó. No eran gruñidos de animales, ni sonidos aleatorios. Era habla, bajo, gutural, como susurros rituales que recordaban a Hish y Sis y otros sonidos que se parecían al habla, pero que eran demasiado confusos para distinguir las palabras. Se detuvo de golpe. Podía oír claramente a las dos criaturas hablando entre ellas. De repente, el crujir de las ramitas. Pasos. Se dio cuenta de que se movían por el lecho del arroyo. Se quedó inmóvil y siguió los sonidos, tratando de pasar desapercibido. Pronto, a través de los escasos huecos del matorral, vio sus cabezas. Dos criaturas, una grande, la otra notablemente más pequeña. Pensó, ¿pelo rubio? No hay osos pardos por aquí. Seguían moviéndose y cada vez que una rama crujía, se estremecían. No eran humanos. Un humano, al pisar una rama, seguramente daría el siguiente paso que lo delataría. Estos no lo hicieron. Se quedaron inmóviles, como si se fundieran con el entorno, y solo después de unos segundos continuaron caminando. Más adentro del bosque, había un pequeño camino atravesado por la sombra de un árbol enorme. Allí, en las mismas sombras, parpadeó una figura negra. Entornó los ojos, pero ya había desaparecido. Continuó caminando y pronto notó que llegaba a un lugar abierto donde podía verlos mejor. Pero antes de que pudiera hacerlo, sucedió algo inesperado. Se oyó un terrible estruendo a la derecha y un enorme árbol de 2 a 2,5 metros de diámetro se derrumbó. Giró bruscamente la cabeza y vio a otra criatura que surgía de detrás de los árboles. Era enorme, de al menos 2,5 metros de altura, con hombros anchos y brazos poderosos. Subió por la pendiente, alejándose de la escena. Fue entonces cuando vio a otra criatura que surgía de los arbustos que tenía delante. Mujer, con pechos enormes y largos brazos cubiertos de pelo negro. El testigo nunca había visto nada igual. Pero esa no era la parte más espeluznante. A la derecha de la hembra, sobre 4 patas, se encontraba una pequeña criatura, un bebé yeti. Un momento después, dio un paso adelante y se topó con un viejo tocón. Se cayó sobre él y se escondió detrás de las piernas de su madre. Asomó la cabeza por detrás de los muslos de su madre, estudiando al hombre que lo había descubierto. El testigo se dio cuenta de que tenía que mantener la calma. Sonrió y dijo, «Te veo». El bebé parpadeó y pareció sorprendido. Miró a la madre, que emitió un suave sonido. Luego se dio la vuelta y con el cachorro desapareció en el bosque. El testigo bajó lentamente, regresando al campamento. Sus amigos se abalanzaron inmediatamente con preguntas. ¿Viste algo? Él respondió simplemente, «No me creerán». Después de ese encuentro en el lago Cashman, el testigo no podía quitarse de la cabeza los extraños sonidos que había oído esa noche. Esos susurros guturales, que recordaban al habla humana pero distorsionada, dejaban una sensación de algo prohibido, algo que no debería oírse. Trató de recordar exactamente qué sonidos emitían las criaturas. Hic, his. No eran sonidos aleatorios. Era un idioma. ¿Pero de quién?, reflexionó. Si estas criaturas eran inteligentes, tal vez tenían una forma de comunicación imperceptible para los humanos. ¿Y si los yetis no son solo un mito? ¿Y si nos están observando, sabiendo que algún día el hombre los encontrará y entonces todo cambiará?